La historia no se cuenta con fechas, se cuenta con las vidas de los hombres que se atrevieron a decir no. Durante siglos, la humanidad ha caminado por la cuerda floja entre la gloria y el olvido. El mundo antiguo ha visto muchos imperios nacer y morir, pero nunca uno como este. Cuando Jerjes I decidió cruzar el Helesponto, no buscaba una simple conquista. No es solo un ejército, es una nación en movimiento decidida a borrar la palabra libertad del mapa. Es una máquina de guerra perfecta, compuesta por hombres traídos desde los confines de la tierra, obligados a marchar hacia un destino que no entienden, bajo el látigo de un hombre que se cree un dios. Jerjes cree que la cantidad lo es todo. Cree que su sombra puede apagar el sol de Grecia, pero para llegar a Atenas y Esparta, tiene que pasar por una garganta de piedra donde su ventaja numérica se convertirá en su tumba. Es aquí, en este pasaje entre la montaña y el mar, donde la disciplina de unos pocos se enfrentará a la arrogancia de millones. Las Termópilas no eran simplemente un punto en el mapa, eran una anomalía geográfica que se convertiría en la mayor pesadilla de Jerjes. En este estrecho corredor, la inmensa ventaja numérica del imperio persa se reducía a nada. A la derecha, un acantilado escarpado e imposible de escalar. A la izquierda, las aguas profundas del Golfo Malíaco. El espacio para combatir era tan reducido que solo una fracción del ejército persa podía entrar en contacto con el enemigo a la vez. Leonidas lo sabía. No había elegido este lugar por casualidad. Había elegido el terreno que nivelaría el campo de juego entre hombres y dioses. Aunque la leyenda solo susurra un nombre, la realidad en las Termópilas era una coalición de valientes. Bajo el mando absoluto de Leónidas, no solo marchaban sus 300 espartanos. Formando la espina dorsal de la resistencia, se encontraban cerca de 7.000 guerreros griegos decididos a no retroceder. Había tegeatas, mantineos, locrios y los aguerridos tespios, hombres que sabían que si el paso caía, sus hogares serían los siguientes en arder. Los 300 espartanos no eran el ejército completo, eran la punta de lanza, la élite de hierro que mantenía unida una alianza frágil pero desesperada. Para Jerjes, estos 7.000 hombres no eran más que un estorbo molesto. Pero para Grecia, eran el muro que contenía el fin de la civilización. A pocos kilómetros, los exploradores de Jerjes observaban con incredulidad. Informaron al rey de reyes que los espartanos, en lugar de temblar de miedo, estaban fuera de sus defensas, realizando ejercicios atléticos y peinando sus largas cabelleras con una calma absoluta. Para un persa, esto parecía una locura o una falta de respeto. No comprendían que, para un hijo de Esparta, el cuidado del cuerpo y el cabello era el ritual final de quien está preparado para una muerte gloriosa. La calma antes de la tormenta se había roto. El escenario para la masacre estaba listo. Jerjes no envió un ejército para negociar. Envió un insulto. Un mensajero cargado de joyas se paró ante la línea de bronce y exigió que Leónidas entregara sus armas a cambio de misericordia. El emisario, cegado por la arrogancia, lanzó la amenaza final. «Sed razonables. Nuestras flechas son tan numerosas que ocultarán el sol sobre vuestras cabezas». Sin dejar de afilar su lanza, uno de los soldados respondió con una sonrisa gélida. «Mejor. Así lucharemos en la sombra». Jerjes aún no podía creer que 300 hombres se atrevieran a desafiar a un imperio que había devorado naciones enteras. Decidió enviar a uno de sus generales más despiadados para lanzar un último aviso. El persa, con voz cargada de soberbia, gritó por encima del viento: «Griegos, el rey de reyes es clemente. Entreguen sus armas ahora mismo y se les permitirá volver a sus casas como hombres libres». El silencio que siguió fue asfixiante. Los espartanos no se movieron, ni siquiera parpadearon. Leónidas dio un paso al frente, con la mirada fija en los miles de soldados que esperaban la señal para la carnicería. Antes de que el general pudiera burlarse, el aire fue cortado por el silbido de una lanza espartana.
En un movimiento tan rápido que el ojo apenas pudo seguir, el proyectil atravesó el pecho del emisario. ¡Persas! ¡Vengan por ellas! Leónidas acababa de dar la única respuesta que un espartano conoce ante la tiranía. El suelo de las Termópilas recibió la primera sangre persa de la jornada, y con ese gesto, la guerra total había comenzado. El último vestigio de diplomacia se evaporó. Desde su trono dorado en la ladera de la montaña, Jerjes estalló en una furia silenciosa. No dio un discurso, simplemente levantó la mano y desató la tormenta. El aire se quebró con el llamado de miles de cuernos de guerra. Los medos y los cicios, guerreros orgullosos que habían conquistado Asia, ahora corrían hacia un embudo de piedra con la orden de aplastar a los insolentes griegos. La carga fue aterradora. Una masa humana de miles de soldados corriendo a toda velocidad, gritando para intimidar. Cuando los persas entraron en el paso, la velocidad se volvió un problema. Miles de hombres comprimidos en un espacio demasiado estrecho, sin margen para maniobrar, sin espacio para luchar como un ejército. Una colisión brutal. Los persas se estrellaron contra un muro de bronce espartano. El golpe fue seco, violento. Los escudos de mimbre se rompieron al primer choque, y los hombres que los portaban quedaron expuestos frente a la falange. Lo que siguió fue una carnicería mecánica. Los espartanos no peleaban con furia, peleaban con una disciplina escalofriante. Eran una sola entidad, un organismo de bronce erizado de lanzas. Al unísono, empujaban con el escudo, clavaban la lanza y recuperaban la posición. Las puntas de hierro atravesaban armaduras ligeras y pechos desnudos con una facilidad aterradora. La vanguardia persa fue aniquilada en segundos, pero la presión de los miles que venían detrás empujaba a los vivos sobre los muertos, alimentando directamente la trituradora de carne espartana. Las oleadas persas habían fracasado. La falange resistía, pero comenzaba a sentir el peso del combate. Entonces, Jerjes primero hizo avanzar a sus mejores hombres, los inmortales. No avanzaron como una multitud, avanzaron como una fuerza entrenada. Sus pasos eran medidos, el orden absoluto. Empujaron, pero no a ciegas. No buscaron romper el centro, presionaron los costados, exploraron los límites de la formación. Por primera vez, la presión fue distinta. La línea griega no se quebró, pero empezó a doblarse. Durante unos instantes, el desfiladero estuvo a punto de ceder. No por falta de valor, sino por agotamiento. Era exactamente el momento que Jerjes había esperado. Pero Esparta no estaba sola. Desde la retaguardia y los flancos, avanzaron los otros griegos, tespios, tebanos, corintios. Más de 7,000 hoplitas entraron en combate. No cargaron con furia, entraron en formación, escudos cerrados, lanzas alineadas. Allí donde la presión era mayor, la línea se reforzó. Donde los inmortales creían haber encontrado una grieta, encontraron más bronce. Los inmortales lucharon con disciplina. Los griegos respondieron con coordinación. El desfiladero volvió a estrecharse. El espacio volvió a desaparecer. Y la ventaja persa se evaporó. Aquello no era una hazaña individual. Era un sistema. Espartanos y aliados luchaban como una sola fuerza. Desde la distancia, Jerjes observó cómo incluso los inmortales eran contenidos. El imperio más grande del mundo había encontrado algo inesperado, una línea que se reparaba a sí misma. Al caer la noche, el paso seguía en manos griegas. Los cuerpos persas se acumulaban. La formación griega permanecía, y Jerjes comprendió que aquel enemigo no sería vencido con más hombres. Fue un griego local, conocedor de la montaña. Su nombre era Efialtes. A cambio de una recompensa, reveló a los persas la existencia de un sendero oculto, un paso estrecho que rodeaba el desfiladero y permitía atacar la retaguardia griega. Durante la noche, las tropas persas marcharon en silencio, no hacia el frente, sino alrededor. Al amanecer,
La verdad fue imposible de ignorar. La posición había sido flanqueada. La línea que había resistido oleadas, élites y números imposibles ya no podía sostenerse. No por debilidad, sino porque el terreno había dejado de protegerla. Cuando Leónidas I comprendió la situación, tomó una decisión final. Ordenó la retirada de la mayoría de los aliados, no como huida, sino como supervivencia. Pero no todos se marcharon. Los espartanos permanecieron, y junto a ellos, los tespios, hombres que sabían exactamente lo que significaba quedarse. No hubo discursos largos, no hubo promesas de gloria, solo preparación. Ajustar el escudo, asegurar la lanza, ocupar el lugar. Cuando los persas atacaron desde ambos lados, ya no quedaba estrategia, solo resistencia. Lucharon sin esperanza de victoria, pero con total claridad de propósito. Cada minuto ganado era tiempo que Grecia no perdería. Cuando el combate terminó, el desfiladero quedó en silencio. El paso había caído, pero no había sido quebrado. Para el imperio persa fue una victoria costosa. Para Grecia fue una advertencia. Un imperio podía sangrar, un gigante podía ser detenido. Y a veces, la historia no la escriben quienes sobreviven, sino quienes deciden no moverse cuando todo exige retroceder. Esto fue Termópilas. Si este documental te ayudó a entender por qué este episodio sigue importando más de 2000 años después, te invito a suscribirte a Historia que Importa. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios, porque mientras existan historias que expliquen quiénes somos, seguiremos contándolas. Gracias por acompañarnos.